Shalom Alejen, hermanos. Shabbat Shalom. Para este Shabbat he decidido compartir con ustedes eh, una pequeña investigación sobre un tema que yo he visto desde que recuerdo que es controversial año tras año en esta época. Está por iniciar, cuando vamos a empezar el ciclo de las Moedim, siempre hay hermanos y no hermanos que exponen diferentes posturas sobre el tema del Brit Milá, del pacto de la circuncisión. Hay quienes dicen hay que circuncidarse y hay quienes dicen no hay que circuncidarse. Algunos que dicen para poder participar del ceder es necesario estar circuncidado. Y hay otros que dicen no, no es necesario estar circuncidado. Entonces dije, es necesario que analicemos este tema porque es algo que muchos de ustedes quizás no lo manifiestan, pero está en sus corazones en algún momento en esta época del año, viene a sus corazones, a sus mentes, la duda de que si hay que circuncidarse, si no hay que circuncidarse, si es necesario, si no es necesario. Esto es un tema, la circuncisión es un tema que no es el más amplio de las escrituras, pero es un tema que tiene que conlleva su tiempo. Por tanto, decidimos que no va a ser un solo PDF, van a ser dos PDF, quizás tres, pero yo creo que con dos va a alcanzar. Para poder tratar el tema de la circuncisión y que esto quede amplio, que esto quede que esto quede claro, suficiente como para nosotros no tener ninguna duda cada año. Un consejo que le doy, hermanos, vayan afirmando las ideas, vayan afirmando todas las grandes verdades que Elohim va compartiendo en esta comunidad. Porque si ustedes no afirman, va a ser años tras año tener las mismas cuestiones. Hay hermanos que yo veo que años tras año, incluyéndome a mí porque también por ahí año tras año teniendo más cuestiones. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a hacer un estudio serio, a leer, y eso que tenemos material de sobra aquí para por lo menos solventar muchos temas importantes. Entonces, yo les doy un consejo, hermanos, como un hermano que tiene dificultades muchas veces similares y otras veces no. Que ustedes vayan afirmándose en el conocimiento de la verdad para no tener el mismo problema todos los años. Y no solo para eso, sino para cuidar de algo más serio, que es el tema de ser engañados. Miren, el enemigo es astuto, es muy astuto. Es muy astuto. Si nosotros no estamos sujetos a Yeshua, nosotros no vamos a poder contra él. Es un ser que no solo está dotado de inteligencia, sabiduría, sino que también lleva milenios observando a la humanidad. Como bien dijo el hermano Daniel en algunos otros audios, si un ser humano es capaz de poder hacer ¿cómo se dice? Como un perfil de una persona y comprender lo que le pasa a esa persona solamente escuchándole y viéndole. Tanto más estos seres que no duermen ni descansan y están constantemente observándonos. Ellos conocen todas nuestras debilidades y conocen todas nuestras incapacidades. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado, aférrense a la verdad, fírmense y sujétense a Yeshua y no se suelten, pero la única manera de poder crecer en sabiduría es conociendo, o sea, la lectura, es verdad que la lectura de las escrituras no es todo, pero forma parte de un gran pilar de nuestra fe. Bien dice el texto, por falta de conocimiento perece mi pueblo, pues ellos han olvidado la ley de su Elohim. Entonces, mis hermanos, no descuiden la ley de nuestro Elohim, no descuiden el estudio de las escrituras. Y yo no le hablo como quien lo hablo como un hermano que se esfuerza mucho por no descuidar estos asuntos. Bien, hermanos, empezamos. Bereshit, capítulo 17. Vamos a empezar por allí porque es allí donde comienza todo, el tema de la circuncisión. Bereshit, capítulo 17, verso 1 dice: Cuando Abraham tenía 99 años, es decir, 24 años después de que fue... Perdone si se escucha, no hay otro lugar donde pueda ir a grabar, y si se escuchan otros ruidos les voy a pedir que me disculpen porque no tengo otro lugar donde grabar el audio. Bueno, seguimos. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció a Adonai y le dijo: Yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto.
Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Elohim le habló así. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera. Te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Elohim tuyo y el de tu posterioridad. Yo te daré a ti y a tu posterioridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán y en posesión perpetua, y yo seré el Elohim de los tuyos. Dijo Elohim a Abraham: guardad pues mi alianza, tú y tu posterioridad de generación en generación. Y dice, esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posterioridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y ustedes. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Entonces, hasta ahí nomás la lectura, hasta el verso 14. Entonces vemos que en el capítulo 17 de Bereshit a Abraham se le dice, más específicamente en el verso 10 dice, esta es mi alianza, mi brit, que habéis de guardar entre mí y ustedes, que hemos de guardar entre nosotros. También tu posterioridad. Todo varón será circuncidado. Todos vuestros varones serán circuncidados. Ahora, fíjense esto, Elohim dice, esta es la alianza que guardaremos o que guardará entre mí y ustedes. También tu posterioridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Una pregunta que podemos hacernos allí es, ¿solamente los varones son parte de del pacto? Es decir, las mujeres no son partes del pacto, no tienen una señal para ellas, una señal de la alianza. No puedo decir no, porque Elohim hizo el pacto con Abraham, lo hizo con Sara. ¿Es una respuesta? ¿Será que esto es lo que la escritura quiere decir cuando dice todos sus varones serán circuncidados? Y el verso 11 dice, os circuncidaréis la carne del prepucio y eso será señal de alianza entre yo y ustedes. Esto va a ser una señal de la alianza. La palabra circuncidaréis, voy a compartir un dato para que tengan en cuenta, algo que no está de más. La palabra allí en hebreo es mul basar, ¿sí? Basar orla, mul basar orla, ¿sí? Siendo que mul significa, eso es una raíz primaria que significa recortar, cortar, específicamente el prepucio. Circuncidar, por implicación cercenar, configurativamente destruir, circuncidar, cortar, destruir. La palabra basar es carne, por extensión, cuerpo, persona también, las partes pudendas del hombre, carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Eso es basar, ¿sí? Mul es cortar, básicamente mul es cortar y basar es carne, básicamente carne, cortar la carne. Y orla es prepucio, es la parte, es esa pielcita del miembro masculino. Y entonces es cortar la carne del prepucio. ¿Sí? Es cortar la carne del prepucio o de separar. Entonces Elohim dice que el pacto que guardará Abraham y su generación es cortar, separar la carne, el prepucio, la carne del prepucio.
ocurre una separación, ¿sí? Entonces, esto es un dato para tener en cuenta, ¿sí? Quizás más adelante, sí, más adelante lo vamos a usar. Y el verso 7 del capítulo 17 dice también: y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti. ¿Sí? Y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti. Es decir, la alianza es entre Elohim y Abraham, y entre la descendencia después de él. La alianza iba a ser confirmada en Isaac y en Jacob. Pero antes de eso, fíjense que antes de que en Génesis 17 Elohim estableciera una alianza con Abraham y le diera señal que es la circuncisión, porque eso es una señal, es una incisión, es un corte, es una marca, ¿sí? que Abraham llevaría y su descendencia como una señal de que Elohim cumpliría sus palabras, una señal que separaría a Israel de las demás naciones para un propósito diferente, ¿sí? Una alianza con Elohim. Pero antes de eso, Elohim hace un pacto con Abraham. Antes de la circuncisión, dice en Bereshit capítulo 15, el verso 1 en adelante, dice: después de estos sucesos fue dirigida la palabra de Adonai a Abraham en visión, en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: Adón, ¿en qué me vas a dar si me voy sin hijos? ¿Qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: he aquí que no me has dado descendencia y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Adonai le dijo: no te heredará ese, sino que te va a heredar uno que saldrá de tus entrañas. Llama la atención cuando dice: no te va a heredar ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Uno que saldrá de tus entrañas. En el contexto histórico, todos sabemos que ese es Isaac. ¿Sí? Isaac es el que lo va a heredar, pero en un contexto profético, en un sentido profético de la palabra más, de un sentido más profundo de este texto, creo que llegamos a entender el que va a heredar todas las cosas es Mashiach, ¿sí? Es el Mashiach, es el heredero. De hecho, dice que Israel es la herencia de Adonai. Es allí que también encontramos una prueba más para entender que Adonai, que Yud He Bab Hei, ¿sí? como son las cuatro consonantes, Yud He Bab Hei, se puede pronunciar como Yehová. Yud He Bab Hei es Yeshua, porque hay un texto en uno de los profetas que dice que Israel es la herencia de Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh hereda a Israel. Entonces no puede heredar un padre, sino que un hijo es el que hereda. Bien, es como un punto, hay un extra. Dice, habíamos quedado en donde dice que le va a heredar uno de la descendencia de Abraham, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo 5: y sacándole afuera le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarla. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Adonai, el cual se lo reputó por justicia. ¿Sí? Dice que Abraham le creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él dijo: mi Adón, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Díjole: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Entonces dice que Elohim estableció una alianza, una brit, con Abraham, estableció una brit, porque sigue, capítulo 15 de Génesis, sigue y dice que, un momentito por favor, sí. Y Adonai dijo a Abraham, verso 13: has de saber que tu descendencia, bueno, ahí le cuenta la historia de la descendencia y le cuenta cómo va a terminar su vida. Y dice en el verso 17, y puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día firmó Adonai una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí?
Vemos que en el capítulo 15, ya antes de haberle dado la circuncisión, Elohim había establecido una alianza con Abraham y un pacto, el cual fue consumado mediante el sacrificio de estos animales, 3 años de edad, que fueron partidos al medio. Esto es otro dato que es importante tenerlo en cuenta en nuestras cabezas para poder seguir el estudio. Entonces, nosotros hasta ahora lo que hemos leído podemos decir, sí, el pacto, la señal del pacto es la Brit Milá, es la circuncisión. Por ende, deberíamos circuncidarnos si somos de la fe de Abraham. Pero ¿es esto así o no es esto así? ¿Será que el pacto de la circuncisión es vigente hoy en día? Y es vigente hoy en día porque no nos circuncidamos. Pero si no es vigente hoy en día, ¿cómo es que llegó a no estar vigente hoy en día? Ha pasado un pacto que dice Olam. La palabra Olam, para aquellos que saben algo de hebreo, sabemos que indica básicamente eternidad. Entonces, si un pacto es Olam, ¿cómo es que aún hoy no está? Alguno dirá, ah, sí, hay que observarlo porque el pacto es Olam. ¿Cómo no vamos a observar? Si guardamos el Shabbat, tenemos que circuncidarnos también, porque el Shabbat lo guardamos porque dice que es Olam. Entonces, ojo, que en una definición del diccionario, INE, dice que la palabra Olam es algo que viene desde la eternidad. No necesariamente es algo que no tiene fin, sino algo que viene desde la eternidad. Y algo que viene desde algo que estaba oculto y que fue revelado. Yo le voy a dejar ahí en el PDF el diccionario, el número, y van a ver que Olam no solo es algo que no tiene, que puede ser tomado como algo sin fin, sino algo que es algo que no va a caducar hasta que no cumpla con su objetivo. De hecho, se dice que Sodoma fue consumido en un fuego eterno y vemos hoy que Sodoma no se está quemando en un fuego Olam. Entonces, tenemos que entender que el idioma hebreo es muy rico en significados. Entonces la palabra Olam no solamente indica algo que es eterno, sino que algo que puede venir desde la eternidad o algo que estaba oculto y fue revelado. Si nosotros hicimos Pesaj, hoy en día, hermano, alguno de ustedes sacrifica un animal, lo clava en una estaca y hace todo conforme la Torá indica y pintan los dinteles de su casa con sangre. No, ni los Yehudim hacen eso, ni los de la religión judía hacen eso. Creo que sí hay grupos que hacen eso, pero no todos ellos hacen eso. Y eso que el mandato dice que eso es Olam. Entonces, si el Pesaj es Olam, el sacrificio del Pesaj es Olam, entonces ¿por qué no sacrificamos un animal? Y es que hay una regla que está presente en las escrituras, que el hermano Daniel ha usado muchas veces eh, para mostrarnos muchos asuntos profundos de las escrituras, ¿no es cierto? Podríamos llamar muchos asuntos no de la letra, sino del espíritu, para que más o menos se comprenda. Es decir, cuando el tipo encuentra su antitipo, ya no es necesario porque ya el antitipo ha dado su lugar. Entonces, si yo tengo algo lam, algo que fue manifestado, estaba oculto y fue manifestado desde la eternidad, luego cuando viene lo que es, lo que lo representaba, ya no es necesario. Antes de seguir con esto, antes de seguir con este asunto, vamos a leer un texto que está en la carta de Pablo a los seguidores de Yeshua que estaban en Roma, que dice, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Elohim. En efecto, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Elohim y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe le reputa como justicia. Como también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Elohim imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Adón no imputa culpa alguna. Entonces,
¿Esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? ¿Siendo él circunciso o antes de serlo? No siendo incircunciso, sino antes. No siendo circunciso, perdón, sino antes. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertiría en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia le fuera igualmente imputada. Y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Es decir, Abraham recibió las promesas antes de estar circuncidado. Hemos leído en el capítulo 15 que Abraham creyó a Elohim y le fue imputado por justicia. Entonces vemos que, y para eso, él hizo un sacrificio de unos ciertos animales de 3 años para confirmar el pacto de Elohim con Abraham. Vemos que en ese capítulo no dice que a Abraham le fue dada la circuncisión. La circuncisión le fue dada luego en el capítulo 17, fue dada la circuncisión como una señal de esa alianza que Elohim haría con Abraham. Entonces, podríamos decir, si la circuncisión fue dada como una señal de esa alianza, ¿por qué no nos circuncidamos? Si todos somos de la fe de Abraham, ¿por qué no circuncidarnos como Abraham, quien en la fe es nuestro padre, también se circuncidó? Entonces, ¿no sería lógico que la consumación de nuestra fe o la manifestación de nuestra fe sea la circuncisión? La pregunta es, ¿la circuncisión señal de qué es? Yo creo que la pregunta que podría resolver todas estas incógnitas que hemos presentado y todas las dudas que puedan venir a nuestras mentes es la circuncisión. ¿Señal de qué es? Y sí, la circuncisión sería el tipo, y cuál sería el antitipo de la circuncisión. Acá según Pablo nos da a entender que la circuncisión, porque él lo dice en otra parte, nada es, ¿no es cierto? Él dice que la circuncisión no es nada. Si nosotros obedecemos los mandamientos, tu circuncisión no es hecha incircuncisión, tu prepucio no es hecho carne nuevamente. Pero si nosotros obedecemos la palabra de Elohim, nosotros obedecemos los mandamientos, tu incircuncisión no es hecha circuncisión, lo dice Pablo. ¿En qué? Sabemos que todo creyente en Yeshua no hablaba porque se le venía a la cabeza decir algo y lo decía. O sea, hablaban conforme a una base sólida que es el Tanaj, sobre la cual nosotros también afirmamos nuestra creencia, nuestra fe, o deberíamos. Porque hay quienes le dan más credibilidad a lo que creen que Pablo dice, Shaul, y no lo que él dice realmente, debido al desconocimiento de las Escrituras. Para leer los textos de Pablo hay que tener cierto conocimiento del Tanaj. Entonces, ¿qué significa la circuncisión? ¿Qué nos indica la circuncisión? También habíamos leído que circuncisión en español es cortar en círculo, hacer una incisión en círculo. Circuncisión, ¿sí? Es hacer un corte en círculo. Pero cuando se circuncida uno ocurre una separación. Podríamos decir que cuando uno se circuncida, uno se separa de la inmundicia, uno se libra de la inmundicia. Entonces, dice en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 12, dice Shaul, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Fíjense esto, qué interesante, ¿no? En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitados con él por la fe en la acción del poder de Elohim, que le resucitó de entre los muertos. Lo que yo quiero resaltar acá es la parte que dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Y la otra parte del texto que quiero resaltar, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en él fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, y dice que fuimos sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué Pablo llega a relacionar circuncisión de la carne con el bautismo? ¿No fue acaso, fíjense que si nosotros decimos que
Kefas dice que Israel fue bautizado en el mar, el Yan Suf, en el mar de juncos, o conocido comúnmente como el Mar Rojo. Dice que Israel pasó por ese bautismo, por esa tevilá. ¿Y qué pasó en el mar? ¿No sucedió acaso que Elohim partió el mar, separó el mar de un lado al otro? No solo que lo separó el mar de un lado al otro, sino que hizo una separación entre Israel y los egipcios. Cuando Israel cruzó el mar, las aguas volvieron a su lugar, Israel quedó claramente separado de Egipto. Fue circuncidado de Egipto, fue separado, fue dividido. Entonces vemos que hay una relación. Se puede ver, ya se puede ver a lo lejos la relación entre la circuncisión y el bautismo. Antes de llegar a concluir algo, quisiera hacer una pequeño comentario con respecto a esto, con respecto a todo esto que hemos venido hablando. Cuando se le dice a Abraham, se le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El texto en hebreo es claro, es en tu simiente, no dice en tus simientes, en tu simiente como hablando de una. Pablo lo menciona, esto menciona en una de sus cartas, tu simiente bendita. Es decir, cuando se le habla de la alianza que Elohim haría con Abraham, no solo se le promete la tierra de Israel, sino que también se le promete que en la descendencia de él, en el descendiente de él, en la cera de él, serán benditos todos los pueblos de la tierra. Y otra pregunta que podemos hacer, ¿no? Es, si el hombre recibió la señal de la circuncisión, ¿cuál es la señal para la mujer? ¿No es acaso, no decimos acaso y entendemos acaso que la mujer tiene herencia en su marido? ¿No tiene la mujer herencia en su marido? ¿Sí o no? Sí, herencia en su marido. Esto es algo que no solo se nos enseñan las escrituras, sino también es algo que es, salvo hoy en día que se está desbaratando todo, es algo que es visible la misma. Uno observa y la mujer adquiere el apellido de su esposo, adquiere los bienes de su esposo, adquiere las posesiones. Cuando un esposo es señor de una senda, digo, de una hacienda, de un campo, de una estancia, no sé cómo le dicen, también a la mujer la llaman señora por estar unida al Señor, ¿sí? Entonces la autoridad y la herencia de la mujer está en el hombre. Por esa razón, esta entra en el pacto de la circuncisión, entra a adoptar la señal de la circuncisión mediante su esposo. Pero cuando su esposo muere, esta queda sin señal de circuncisión. Y nosotros vamos a la historia de Ruth. Mano presentó un estudio muy bueno, se los recomiendo, para los que no han escuchado se los recomiendo, es un estudio muy bueno que esclarece mucho. Dice que Ruth buscaba ser redimida. ¿En quién? En el pariente más cercano. Había alguien delante de Boaz, pero ese cedió su derecho a Boaz y Boaz redimió a Ruth. Y Ruth adquirió su señal, por así decirlo, del pacto mediante Boaz. Entonces, una mujer necesita unirse a un varón para tener herencia. ¿Sí o no? La escritura lo enseña, más allá de que algunos digan, no, que no, que digamos lo que queramos. No hablamos acá de cuestiones de machismo, feminismo, ni de género, ni de nada, ni de despreciar a nadie, sino hablamos de una cuestión escritural, hay un significado grande detrás de todo eso. Dijo Shaul, gran misterio es el matrimonio. Entonces, si la mujer tiene herencia en su esposo cuando ésta se une a él, y si ésta no se une a un varón, no tiene herencia, por tanto no está redimida. Y como Ruth hubiera quedado si no se unía a Boaz, no hubiera sido ella redimida. Entonces, si nosotros, fíjense lo que dijo Shaul en el texto que hemos leído hace un ratito. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Primero quiero sugerir que Shaul tenía en mente, cuando dice en él fuisteis circuncidados, tenía en mente el hecho de que fuimos unidos a él, así como una esposa se une a su esposo, y esta forma parte de la señal de llega a adquirir la señal de la circuncisión mediante la unión con su esposo. Así nosotros, al unirnos a Yeshua, llegamos a tener parte en la circuncisión de Yeshua, ¿sí? Recuerden que no hablamos de la circuncisión que le hicieron a él cuando él tenía 8 días de nacido, no hablamos de eso. Hablamos del antitipo, del tipo que es la circuncisión. Por eso podemos llegar nosotros a decir, Yeshua es nuestra circuncisión. Así como la mujer tenía herencia en el varón que estaba circuncidado, nosotros, su pueblo, que somos la mujer, tenemos herencia
nuestro esposo, que es Yeshua, es la señal de la circuncisión, en el pacto, ¿sí? Entonces, la circuncisión tipo halla su final, ¿sí? O su finalidad en el antitipo, que es el Mashiach. Y este dice, y esta es la señal de nuestra unión. Ustedes se van a sepultar junto conmigo en el bautismo para resucitar junto conmigo. Y de ahí que entendemos que si nosotros somos la esposa y Yeshua es el esposo y tenemos herencia en él porque él tiene la circuncisión, nosotros recibimos como señal la purificación, que es el lavamiento mediante las aguas, que va a hallar su tipo en el tiempo en que todos seamos limpios completamente en cuerpo para entrar a nuestra tierra. Recuerden que para ingresar a la tierra de Canaán, tierra que Elohim había prometido a Abraham, Israel tuvo que pasar por las aguas del Jordán, donde también simbólicamente fueron bautizados, así como en el mar. Entonces, nosotros hemos recibido en lugar de la circuncisión el bautismo, la tevilá. La tevilá es la manifestación de nuestro compromiso con nuestro esposo, en quien tenemos herencia eterna. Y es ahí que hablamos nosotros de una circuncisión hecha en el corazón, no con manos humanas, sino el Ruach de Elohim mediante Yeshua, porque dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach, dice Shaul, mediante la circuncisión que hace el Mashiach, mediante la circuncisión que hace Adonai. Porque Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice, Adonai tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia a fin de que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Bien, entonces hemos comprendido como resumen de todo esto que la circuncisión ha hallado, circuncisión que sería el tipo, ha hallado el antitipo en el Mashiach. La circuncisión es una señal del cumplimiento de la promesa de Mashiach a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, y esa promesa le fue dada a Abraham antes de él estar circuncidado, para que él sea padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos de carne, porque ya fue profetizado mediante Elohim que él circuncidaría nuestros corazones y no nuestros prepucios, para que anduviésemos en todos sus mandamientos, en todas sus palabras seamos obedientes. Entonces esa circuncisión se cumple en Mashiach, siendo él el varón y nosotros su esposa, en quienes tenemos herencia en nuestro esposo, que es el Mashiach, una herencia eterna. Y él como señal de, de esa alianza nos da el bautismo. Como señal de esa alianza, ¿sí? Recuerden, el cumplimiento de la circuncisión es en Yeshua. En Yeshua se ha cumplido la circuncisión, ¿sí? Que él nos hace parte de esa señal mediante la tevilá, mediante el bautismo, mediante la inmersión. Nos da como señal eso de que seremos purificados para la eternidad. Bien, hermanos, cualquier cosa, si no ha quedado claro el tema del asunto, va a haber una segunda carta, un segundo PDF, un segundo estudio donde vamos a, ¿cómo es? A completar, a cubrir todas las áreas que no fueron cubiertas. Yo soy consciente, sí, que no fueron cubiertas todas las áreas. Sé que hay detalles aquí y por allá que son buenos esclarecer, pero que había mucho por escudriñar y quizás sería un estudio de 5 o 6 horas. Entonces es mejor dejarlo así y de paso también es bueno para mi caso. Es bueno que sus preguntas me van a ir ayudando a esclarecer ciertos puntos para que, ¿por qué razón? Para que no suceda año tras año mismo, que año tras año tengamos las mismas incógnitas. ¿Hay que circuncidarse? No hay que circuncidarse. Entonces, como palabras finales, quiero decirles que nuestra circuncisión la tenemos en Mashiach, ¿sí? Nuestra herencia está en Él. Y Él nos da como señal de eso, Tevilá, bautismo. Entonces todo aquel que quiera celebrar del ser de Pesaj debe estar sumergido en las aguas en las aguas del pacto, para poder
participar del Seder, que conmemora la muerte y resurrección de nuestro Redentor, quien nos redimió. Ruth fue redimida por Boaz, Él nos redimió para su Elohim y nuestro Elohim. Nos purificó, nos limpió, damos herencia en Él. Bien, hermanos, espero no haberme olvidado de nada porque todavía no he confeccionado el PDF, no lo he armado todavía, tengo todo desarmado allí, tengo todos los textos y los datos y bueno, y como ya tenía la idea en mente, decidí compartirla con ustedes y luego plasmarlo eso en el PDF, así que quizás más tarde pueda compartirles el PDF donde van a estar todos los datos del estudio. Cualquier pregunta me la pueden hacer, cualquier corrección me la pueden hacer, un inconveniente. Bueno, shalom, que sigan pasando un buen Shabbat, alegre, feliz y regocijándose en la palabra de nuestro Elohim. Bendiciones a todos.